Caminé hacia la recepcionista del restaurante con mi invitación en la mano, vestida con mi mejor vestido, y ella me miró confundida. Lo siento, pero tus papás dijeron específicamente, tú no estás en la lista de invitados esta noche. Hola a todos, soy Rachel. Tengo 29 años y pensé que sabía lo que significaba la lealtad familiar, hasta hace 3 meses, cuando mis padres me enseñaron que la sangre no siempre significa pertenencia. Trabajo como diseñadora gráfica en una pequeña agencia de marketing en Portland. Nada lujoso, pero amo lo que hago y he construido una buena vida para mí. Rento un departamento lindo en el centro, tengo un grupo sólido de amigos y siempre he sido la que en mi familia intenta mantener a todos conectados. Ya saben, esa persona que recuerda los cumpleaños, organiza las reuniones en Navidad y se asegura de que el grupo familiar de WhatsApp nunca muera. Esa era yo. No era la hija dorada como mi hermana mayor, Melissa, que es abogada, casada con otro abogado y con 2 hijos perfectos. Tampoco era el bebé de la familia como mi hermano Connor, que en los ojos de mis papás nunca se equivoca, aunque tiene 25 años y todavía vive en el sótano de la casa. Yo era simplemente la hija de en medio, la que trabajaba duro, se mantenía fuera de problemas y de verdad creía que la familia iba primero. No era rica ni glamorosa como algunos en el círculo social de mis padres. Pero tenía algo que ellos no esperaban, carácter, algo que aprendí a usar cuando realmente importaba. ¿Alguna vez tu familia te ha hecho cuestionar si en verdad perteneces? Déjame tu ciudad en los comentarios. Leo cada uno porque quiero que sepas que no estás solo en sentirte así. Lo que estoy por contarte pasó en lo que se suponía sería la celebración soñada de mis papás, y cambió nuestra relación para siempre. La invitación llegó en una tarjeta de cartulina color crema con letras doradas en relieve. James y Patricia Morrison solicitan el placer de tu compañía para celebrar 30 años de matrimonio. Estaba dirigida a mí personalmente, y dentro venía una nota escrita a mano por mi mamá. Cariño, no podemos esperar para celebrar este gran momento con nuestros hijos. Cena en Chess Laurent, 7 de la tarde en punto. Con amor, mamá y papá. Chess Laurent era el restaurante más exclusivo de la ciudad. Ese tipo de lugar en el que necesitas reservación con 3 meses de anticipación y donde una cena cuesta lo que yo gasto en el súper en un mes entero. Mis papás llevaban más de un año hablando de esa cena, llamándola su cena soñada para celebrar 3 décadas juntos. Pasé semanas preparándome. Compré un vestido azul marino nuevo que costó más de lo que suelo gastar en ropa en 6 meses. Me peiné profesionalmente, me arreglé las uñas, todo. Incluso les compré un jarrón de cristal precioso como regalo, uno que había visto a mi mamá admirar en una tienda de antigüedades meses antes. La noche de la cena llegué a Chess Laurent 15 minutos antes porque quería que todo saliera perfecto. El restaurante era deslumbrante, luces suaves, manteles blancos, flores frescas por todas partes. Me acerqué al atril de la recepcionista con la invitación en la mano, prácticamente irradiando emoción. Hola, vengo para la cena de aniversario de los Morrison, le dije a la elegante hostess. La reservación debe estar a nombre de James Morrison. Ella revisó su libro, luego me miró con una expresión confundida. Lo siento, pero ¿cuál es tu nombre? Rachel Morrison. Soy su hija. La recepcionista hojeó varias páginas, revisó algo en su computadora, y su cara se volvió cada vez más incómoda. Lo siento, señorita Morrison, pero sus padres dijeron específicamente que usted no está en la lista de invitados esta noche. Fueron muy claros con el número exacto de personas. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Y debe haber un error, dije, sacando mi teléfono para mostrarle la invitación. Mire, me la enviaron personalmente. Ella la vio con lástima, pero negó con la cabeza. Lo siento, pero tengo instrucciones específicas. ¿Quiere que los llame para confirmar? Antes de que pudiera responder, escuché risas familiares desde el comedor. A través del arco, vi a mis papás en una gran mesa redonda con unas 12 personas. Melissa estaba ahí con su esposo y sus hijos. Connor estaba con su novia. Mis tíos, primos, amigos de la familia, hasta los vecinos de mis padres estaban sentados en esa mesa bellamente decorada con copas de champaña en alto para un brindis. Mi mamá vestía el vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para la ocasión. Papá se veía distinguido en su mejor traje. Todos sonreían, reían, disfrutaban, todos menos yo. ¿Quiere que hable con ellos? Me dijo suavemente la recepcionista.
Me quedé ahí parada lo que parecieron horas, aunque fueron quizá 30 segundos, viendo a mi familia celebrar sin mí. Entonces mi madre volteó hacia la entrada, me miró directo a los ojos a través del arco, y enseguida apartó la mirada. Ahí entendí que no era un error. Caminé directo a su mesa, con el corazón acelerado y la cara ardiendo de vergüenza. Cada mirada en el comedor parecía clavarse en mí mientras me acercaba a la celebración de la que aparentemente me habían excluido a propósito. Mamá, papá, dije, intentando mantener mi voz firme. Creo que hubo una confusión. La recepcionista dice que no estoy en la lista de invitados, pero yo tengo la invitación que ustedes me enviaron. La mesa se quedó en silencio. Mi papá apenas levantó la vista de su entrada. Rachel, cariño, hablamos de esto, dijo con total calma, como si hubiéramos tenido una conversación que yo simplemente había olvidado. ¿O hablar de qué? Pregunté, genuinamente confundida. Me mandaron una invitación personal. Mi mamá al fin habló, con voz fría y medida. Cariño, decidimos mantener esto íntimo, solo familia inmediata y nuestros amigos más cercanos. Miré alrededor de la mesa. Yo soy familia inmediata. Soy su hija. Melissa se movió incómoda en su asiento, pero no dijo nada. Connor de pronto estaba muy interesado en su copa de vino. Mi tía Beverly, con quien siempre tuve cercanía, parecía querer decir algo, pero se quedó callada. Rachel, dijo mi papá con ese tono que usaba cuando perdía la paciencia. Estás armando un escándalo. Podemos hablar de esto después. ¿Yo estoy armando un escándalo? Repetí, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantenerme tranquila. Ustedes me invitaron a su cena de aniversario y luego le dijeron al restaurante que no me dejara pasar. ¿Cómo no va a ser esto algo que deba discutirse ahora? La traición se hizo aún más clara cuando mi prima Jennifer, sentada al otro extremo de la mesa, dejó escapar algo sin querer. Pensé que esto era solo para familia, le dijo a su mamá. ¿Por qué la invitación de Rachel es diferente a la nuestra? Mi tía la calló de inmediato, pero ya era tarde. Me giré hacia mis papás. ¿Diferente cómo? El silencio se alargó como una eternidad. Finalmente, mi madre suspiró, como si yo estuviera siendo terriblemente difícil. Si quieres saberlo, dijo mi mamá, te enviamos la invitación solo como cortesía. No esperábamos que realmente vinieras. ¿Cortesía? Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Has estado tan ocupada con tus proyectitos de diseño y tus amigos del centro, continuó mi mamá. Supusimos que no querrías pasar una noche con la familia aburrida de siempre. Pero el golpe más fuerte vino de mi papá. Además, dijo mientras cortaba su filete, teníamos que mantener el número manejable para el restaurante. Tuvimos que tomar decisiones difíciles sobre quién realmente pertenecía a esta noche especial. ¿Quién realmente pertenecía? Las palabras se quedaron flotando en el aire como veneno. O sea, Jennifer sí pertenece, pero yo no. Y dije señalando a mi prima, que ahora miraba su plato con incomodidad evidente. Jennifer siempre ha sido respetuosa con las tradiciones familiares, dijo mi madre con tono punzante. Ella no se va a la ciudad y se olvida de dónde viene. Esto, al parecer, se trataba de mi decisión de mudarme a Portland después de la universidad en lugar de quedarme en nuestro pequeño pueblo natal como Melissa. Se trataba de elegir diseño gráfico en lugar de derecho o negocios. Se trataba de estar soltera en vez de casada con hijos. Se trataba de cada elección que hice para construir mi propia vida en vez de seguir el guión de ellos. Y no me olvidé de dónde vengo, dije, con la voz temblorosa ya. Los llamo todas las semanas, paso cada fiesta con ustedes, organicé la fiesta sorpresa de cumpleaños de papá el año pasado, los ayudé a mudarse cuando compraron la nueva casa. Y lo apreciamos, cariño, respondió mi papá con ese tono condescendiente que me ponía la piel de gallina. Pero esta noche es para celebrar con la gente que realmente entiende lo que significa la familia. El tercer y último golpe vino de Connor, que al parecer decidió que era su momento de hablar. Ya, dijo con un tono arrastrado que sugería que no era su primera copa de vino. Tú sabes que en realidad no encajas con esta gente. ¿A poco no está muy fifí para ti? Todos en la mesa, mi familia, mis parientes, los amigos de mis papás, solo se quedaron ahí. Nadie me defendió. Nadie dijo que eso estaba mal. Nadie me ofreció sentarme en una de las 2 sillas vacías que alcancé a ver. Tienen razón, dije,
conteniendo las lágrimas que me negaba a dejar salir. No encajó con gente que invita a su propia hija a una cena solo para humillarla. Puse con cuidado el jarrón de cristal que les había comprado sobre la mesa. «Feliz aniversario», dije. «Espero que valga la pena». Mientras me alejaba, escuché a mi madre decirle a la mesa: «Perdón que hayan tenido que ver eso. Hay personas que simplemente no saben manejar el no ser el centro de atención». Pero lo que ella no sabía era que yo no me iba derrotada. Me iba a hacer una llamada que cambiaría todo. Lo que ellos no sabían era que llevaba 3 años construyendo algo que habían subestimado por completo. Verán, cuando me mudé a Portland y comencé a trabajar en marketing, no solo diseñaba gráficos bonitos. Estuve aprendiendo sobre planeación de eventos, estrategia en redes sociales y, lo más importante, desarrollé relaciones con algunas de las personas más influyentes de la escena social de la ciudad. Mis proyectitos de diseño que mi mamá había despreciado, uno fue para la campaña de reelección del alcalde. Otro para la gala benéfica más grande de la ciudad. He trabajado con dueños de restaurantes, administradores de lugares y coordinadores de eventos en todo Portland. Además, llevaba meses documentando en silencio el patrón de exclusión de mi familia. No por paranoia, sino porque había empezado a notar cosas, como siempre era la última en enterarme de las reuniones familiares, como mis sugerencias para las fiestas se desechaban. Pero las idénticas de Melissa se elogiaban, como olvidaban incluirme en las fotos de grupo en los eventos. Pero el verdadero secreto lo descubrí 3 semanas antes de la cena de aniversario. Mientras ayudaba a mi papá a organizar unos papeles de seguros, accidentalmente vi la lista de invitados. Mi nombre estaba ahí, pero tachado con tinta roja. No borrado, tachado, como si hubieran decidido activamente desinvitarme, pero enviarme la invitación de todas formas. Le tomé una foto a esa lista. Ellos pensaban que yo era su hija ingenua que aceptaría en silencio ser humillada y excluida. Que regresaría a mi pequeño depa y a mi trabajo insignificante, y tarde o temprano volvería arrepentida por arruinar su noche perfecta. Lo que no se imaginaban era que su noche perfecta estaba a punto de volverse muy pública. Y yo tenía los contactos y las habilidades para asegurarme de que todos en nuestro pueblo, y más allá, supieran qué clase de padres eran en realidad. También tenía algo más que no esperaban, un grupo de amigos que se había vuelto más familia para mí que mi propia familia. Personas que jamás enviarían una invitación para humillar a alguien. Gente que entendía que la familia no se trata solo de sangre, sino de respeto, amor y de realmente querer estar juntos. Ellos pensaban que me quedaría callada como siempre. Se equivocaron. La primera persona a la que llamé fue a mi mejor amiga, Maya, que trabajaba como coordinadora de redes sociales en una de las agencias de marketing más grandes de Portland. Yo estaba en mi coche afuera de Chess Laurent, aún temblando por lo que acababa de pasar. ¿Qué hicieron qué? La voz de Maya sonó aguda de incredulidad cuando le conté la historia. Rachel, eso no es solo crueldad, es sociopatía. ¿Quién invita a su propio hijo a una fiesta solo para humillarlo? Pero Maya no solo me ofreció consuelo. ¿Sabes qué? Creo que ya es hora de que tu pueblo conozca quiénes son en realidad tus papás. Tengo algunas ideas. La segunda llamada fue para mi colega David, que tenía un blog local muy popular llamado Portland Perspectives, donde escribía desde reseñas de restaurantes hasta comentarios sociales. David llevaba meses pidiéndome un artículo como invitada sobre las dinámicas familiares de los pueblos pequeños versus la vida en la ciudad. Rachel, dijo después de que le conté lo que pasó. Esto no es solo una historia personal. Es sobre humillación pública, abuso familiar y jerarquías sociales de pueblo chico. La gente necesita escuchar esto. Durante la siguiente semana, algo interesante empezó a pasar. Mi familia, aparentemente confiada en que había quedado todo resuelto, comenzó a difundir su propia versión de los hechos en nuestro pueblo. Según mi tía Beverly, que me llamó para ver cómo estaba. Mis papás le estaban diciendo a todos que yo había interrumpido su cena privada de aniversario sin invitación y que hice un escándalo cuando amablemente me pidieron que me fuera. Y dicen que has estado teniendo problemas de salud mental, me dijo mi tía incómoda. Que desde que te mudaste a la ciudad has estado actuando errática. Esa era su estrategia, pintarme como la hija inestable que no podía manejar no ser incluida, mientras ellos eran los pobres padres incomprendidos que solo querían celebrar en paz. Pero cometieron un error crucial, olvidaron que Jennifer, mi prima, quien accidentalmente había revelado que mi invitación era distinta, también era mi amiga en redes sociales.
Ella se había estado sintiendo culpable por la cena y empezó a hacer preguntas en la familia. Jennifer me llamó 3 días después del desastre del aniversario. Rachel, encontré algo, dijo nerviosa. Estaba en casa de tus papás ayudando a tu mamá con las tarjetas de agradecimiento y vi la lista original de invitados en su agenda. Tu nombre estaba escrito, luego tachado, luego escrito de nuevo, luego tachado otra vez. Hay como 4 versiones diferentes de la lista y en 3 de ellas estás completamente excluida. Le había tomado fotos con su celular. Hay más, continuó Jennifer. Escuché a tu mamá hablando por teléfono con Melissa ayer. Se estaba riendo de lo brillante que había sido mandarte la invitación de todos modos, porque así podían decir que tú sabías de las limitaciones y aún así decidiste presentarte. La trampa había sido planeada meses antes, pero habían subestimado exactamente a quien intentaban atrapar. Una semana después de la cena de aniversario, publiqué mi historia en el blog de David. El artículo se llamaba La invitación que nunca fue, cuando la familia usa el amor como arma. Incluí cada detalle, la invitación personal, la confusión de la hostess, la conversación en la mesa y, lo más importante, las fotos que Jennifer había tomado de las listas de invitados mostrando mi nombre repetidamente tachado. Pero eso fue solo el comienzo. Maya me ayudó a crear lo que llamó una campaña digital de rendición de cuentas. Abrimos una cuenta privada de Instagram llamada La Verdad sobre la Traición Familiar y empezamos a compartir la historia con hashtags cuidadosamente elegidos para llegar a la gente de mi pueblo. En menos de 48 horas, la publicación se había compartido más de 200 veces. La respuesta fue inmediata y explosiva, la gente empezó a comentar con sus propias historias de exclusión y humillación familiar. Pero lo más importante fue que personas que habían estado en la cena de aniversario de mis papás, o que conocían a alguien que estuvo ahí, comenzaron a contar lo que realmente vieron esa noche. La señora Henderson, que estaba sentada 2 mesas lejos de mi familia, escribió, vi todo lo que pasó. Esa pobre muchacha claramente fue invitada y luego la rechazaron. Me sentí mal de solo verlo. El vecino de mis papás publicó, he conocido a los Morrison por 15 años y he visto cómo han excluido a Rachel de los eventos familiares mientras presumen de sus otros hijos. Este comportamiento no es nuevo. Pero la verdadera bomba llegó cuando alguien compartió la publicación con el periódico local, y la historia apareció en su columna social semanal. El encabezado decía, celebración de aniversario de pareja local empañada por controversia de exclusión familiar. Ahí fue cuando mi teléfono no dejó de sonar. La primera llamada fue de mi mamá, y estaba furiosa. Rachel Elizabeth Morrison, ¿qué has hecho? Y gritó en el teléfono. Todo el pueblo está hablando de nosotros. La señora Patterson de la iglesia llamó para preguntar si tenemos problemas familiares. ¿Tenemos problemas familiares, mamá? Pregunté con calma. Porque yo pensé que dejaste bastante claro que en realidad no soy parte de la familia. No seas dramática, me cortó. Sabes que no quisimos decir eso. De hecho, respondí, tengo fotos de tus listas de invitados que muestran exactamente lo que quisiste decir. Tachaste mi nombre varias veces. Planeaste esta humillación. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego llamó mi papá, intentando otra estrategia. Cariño, esto se nos salió de las manos. ¿No podemos arreglarlo en privado? Esta publicidad está dañando la reputación de tu madre en el club social. Papá, y le dije, tú mismo le dijiste a toda una sala llena de gente que no pertenezco a tu familia. Dijiste que yo no entiendo lo que significa familia, pero lo que te preocupa es la reputación de mamá en el club social. Nunca dijimos que no perteneces. En realidad sí lo dijeron. Dijeron que yo no pertenecía a su noche especial. Tengo testigos, alrededor de 12. Pero la conversación que cambió todo fue cuando Melissa finalmente llamó. Estaba llorando, algo raro en mi hermana mayor que siempre parecía tan controlada. Rachel, lo siento muchísimo, dijo entre lágrimas. Debí decir algo en la cena. Debí haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste? Tomó aire temblorosamente. Porque nos dijeron 2 semanas antes de la cena que probablemente harías un drama si ibas. Dijeron que los llamabas demasiado, que parecías desesperada por atención y que querían una noche tranquila sin complicaciones familiares. ¿Y les creíste? Y quise creerles, admitió, porque era más fácil que aceptar que nuestros papás te han tratado horrible por años, y que yo lo he permitido porque así su crítica se enfocaba en ti en lugar de en mí.
La verdad por fin salía a la luz. Mis papás no solo me habían excluido de una cena, habían pasado meses envenenando a mis hermanos en mi contra, preparándolos para presenciar mi humillación sin intervenir. Y esto es lo que va a pasar, le dije a Melissa. Vas a disculparte públicamente por permitir este comportamiento. Vas a admitir que sabías que esto estaba planeado, y vas a contarle a todos la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche. Y si no lo haces, vas a ver el daño que puede causar una diseñadora gráfica con buenos contactos y pruebas documentadas a la reputación de una familia. Ella eligió decir la verdad. 3 semanas después, el círculo social de mis padres básicamente se había desmoronado. La historia había trascendido nuestro pueblo cuando una revista regional la retomó como parte de una serie sobre disfunción familiar y humillación pública. Mi mamá fue discretamente invitada a renunciar a su puesto en la junta de beneficencia de la que tanto presumía. Las relaciones de negocios de mi papá se tensaron cuando la gente empezó a cuestionar qué tipo de hombre humilla públicamente a su propia hija. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando recibí una carta escrita a mano de mi abuela, la madre de mi papá, que vive en Florida y se había enterado de todo por chismes familiares. Querida Rachel, me avergüenza cómo te trató mi hijo. Estás invitada a pasar Navidad conmigo este año, y quiero que sepas que en mi casa, familia significa algo diferente. Significa amor, respeto y realmente querer tenerse cerca unos a otros. Connor se comunicó para disculparse y pedirme que reconstruyéramos nuestra relación. Melissa y yo empezamos a tener conversaciones reales por primera vez en años. Jennifer se convirtió en una de mis amigas más cercanas. ¿Mis padres? Me mandaron una tarjeta de cumpleaños 6 meses después, sin remitente, como probando el terreno. La doné sin abrirla a la caridad. Por primera vez en mi vida, entendí que nunca necesité su aprobación para saber que pertenezco a algún lugar. Pertenezco con la gente que realmente quiere que esté ahí. Si alguna vez has sido excluido de celebraciones familiares, quiero que sepas que no estás solo y que no estás loco. Déjame un comentario abajo y dime desde dónde me ves. Leo cada uno, porque tu historia también importa. Y si esto resuena contigo, dale clic a suscribirte, porque compartiré más historias sobre lo que pasa cuando dejamos de aceptar el maltrato de quienes se supone que deben amarnos incondicionalmente. Recuerda, familia no es solo sangre. Es respeto, amor y realmente querer a los demás en tu vida. Gracias por escuchar, y nos vemos la próxima.